like a Hellcat. Día de hoy vamos a estar tratando el tema de impedancia o la oposición que ofrecen los elementos resistivo, inductivo y capacitivo al paso de la corriente senoidal. Recuérdese que impedancia es oposición al paso de esta señal a través de ellos. Entonces, recordamos de presentaciones anteriores que tanto a la resistencia como a la reactancia inductiva, así como a la reactancia capacitiva, existe un ángulo asociado a lo mismo, y esto nos permite colocarla o presentar esta relación que existe en un plano complejo, como el mostrado en la figura que está en pantalla, que vemos que para un elemento puramente resistivo, que el ángulo asociado al mismo es de 0 grados, debido a que en un elemento puramente resistivo la señal de voltaje y la de corriente están en fase, su ángulo asociado es de 0 grados, entonces siempre para un elemento resistivo puro se representará sobre el eje real positivo por el ángulo que ya dijimos de 0 grados. La reactancia inductiva siempre estará representada en el eje imaginario positivo, debido a que asociada a la misma hay un ángulo de 90 grados positivo, el que adelanta el voltaje a la corriente, y el, la reactancia capacitiva siempre está representada sobre el eje imaginario negativo, debido a los 90 grados negativos que existen en esta relación. Es decir, que en un elemento puramente capacitivo, contrario a lo que pasa en un elemento puramente inductivo, es la corriente la que adelanta al voltaje en 90 grados. Entonces, dice aquí que para toda red la resistencia aparecerá, que era lo que estábamos diciendo, sobre el eje real positivo, la reactancia inductiva sobre el eje imaginario positivo y la reactancia capacitiva sobre el eje imaginario negativo. El resultado que vamos a obtener será un diagrama de impedancia que puede reflejar los niveles de impedancias individuales y totales de la red de corriente alterna. Una vez la impedancia total de la red está determinada, su magnitud definirá el nivel de corriente resultante mediante la ley de Ohm, mientras que su ángulo revelará si la red es en su mayoría inductiva, capacitiva o simplemente resistiva. Y del libro de texto de Introducción a Análisis de Circuitos del profesor Robert L. Boylestad, que es el libro de texto que estamos utilizando como base para presentarle a ustedes el contenido de este curso de circuitos eléctricos. De ahí extraemos la siguiente afirmación: que para cualquier configuración en serie, paralelo o circuito mixto, el ángulo asociado con la impedancia total es el ángulo por el cual el voltaje aplicado adelanta la corriente de la fuente. Para las redes inductivas, este ángulo será positivo, mientras que para redes capacitivas el ángulo será negativo. Vamos a ver ahora el comportamiento de un elemento resistivo. Ya sabemos que en un elemento puramente resistivo, la señal de voltaje y la señal de corriente se encuentran en fase, y para obtener las magnitudes pico o valores máximos de la corriente y del voltaje, lo podemos hacer aplicando la ley de Ohm. Si lo que queremos es el valor máximo de la corriente, ¿cómo lo tenemos? Igual al valor máximo de voltaje entre la resistencia. Y para el valor máximo de voltaje será igual a la multiplicación del valor máximo de corriente por la resistencia. Como vamos a estar trabajando en forma fasorial, ¿qué tenemos que hacer si nos dan una señal en el dominio del tiempo? Sencillamente, esa señal que nos dan en el dominio del tiempo, la expresamos en forma fasorial como multiplicando el valor máximo de la señal, en este caso de voltaje, por 0.707,
o es lo mismo decir que 70.7% es el valor máximo, y lo asociamos al ángulo que nos den en el dominio del tiempo. Si aplicamos la ley de Ohm y el álgebra fasorial que vamos a tener, que para obtener la corriente a partir de esa señal de voltaje, vamos a tener que tenemos ya el voltaje en forma fasorial, un valor RMS, un ángulo de 0 grados, que es el que tenemos aquí, de 0 grados, ¿verdad que sí? Entre una resistencia con el ángulo asociado al circuito resistivo. Aquí vamos a tener el valor máximo de corriente, y como estamos en una división de números fasoriales o de números en forma fasorial, número complejo con ángulos, vamos a tener aquí es igual el ángulo final a la recta del ángulo que está en el numerador menos el ángulo que está en el denominador. Entonces, como B e I están en fase, ya lo hemos expresado anteriormente, el ángulo de fase asociado con la corriente deberá de ser de 0 grados. Para satisfacer esta condición, el ángulo asociado a resistencia también debe ser igual a 0. Y al sustituir el valor del ángulo asociado a resistencia, observamos que la corriente va a ser igual al valor del voltaje, el valor efectivo del voltaje entre la resistencia, y como dijimos que este ángulo es de 0 grados para satisfacer la condición y este de 0 grados, vamos a tener que la corriente va a ser igual al voltaje efectivo entre la resistencia a un ángulo de 0 grados. Este hecho de que ese ángulo asociado a resistencia sea de 0 grados será empleado en el siguiente formato de coordenadas polares para asegurar la adecuada relación de fase entre el voltaje y la corriente de un resistor. Y esto establece que la impedancia en una resistencia es igual a la magnitud de la resistencia a un ángulo de 0 grados asociado al mismo. ¿Y que establece la cantidad de CSUR? Que tiene tanto magnitud como ángulo asociado. Esta se denomina impedancia de un elemento resistivo. Se mide en ohm y es una medida de cuánto impedirá el elemento de flujo de carga a través de la red. Es importante observar que CSUR no es un fasor, ya que los fasores están reservados para cantidades que varían en el tiempo, y R y su ángulo asociado de 0 grados son cantidades fijas que no varían. Ahora vamos a ver un ejemplo con un elemento resistivo que establece o que nos pide en este primer ejemplo. Nos dice que utilizando álgebra compleja encuentra la corriente para el circuito mostrado y trazar las curvas de BA. Tenemos aquí un circuito que está conformado por una resistencia de 5 ohmios. Aquí la corriente que queremos determinar que va a pasar por la resistencia, y tenemos la caída de tensión en los terminales de resistencia con un valor igual a 100 seno omega t. Como vemos aquí, el ángulo asociado a esa señal de voltaje es de 0 grados y la tenemos en el dominio del tiempo, por lo que lo primero que debemos hacer es llevarla al dominio del fasor o a llevarla a forma fasorial, que es lo que vemos aquí, que hace el autor. Dice que P es igual a 100 seno omega t, y para llevarla a forma fasorial, creo que hace multiplica ese valor máximo de 100 por 0.707 o por 70.7%, y eso nos va a dar un valor de 70.71 voltios a un ángulo de 0 grados, que es el que está asociado a esa señal de voltaje. Entonces ahora vamos a hacer la operación utilizando álgebra fasorial y la ley de Ohm. Entonces, ¿qué tenemos? ¿A qué lleva la corriente? Al voltaje sobre la impedancia en la resistencia. Tenemos aquí ya expresada con los ángulos asociados en forma fasorial. Decimos que el voltaje es igual a 70.71 voltios a un ángulo de 0 grados, y la resistencia es igual, o la impedancia es igual a 5 ohmios a un ángulo de 0 grados. Realizando esta operación, que vamos a tener que 70.71 entre 5 da 14.14 amperes, y realizando la operación fasorial con los ángulo del numerador menos ángulo en el denominador, nos va a dar
0 menos 0, 0 grados. Entonces, ya obtuvimos el valor de la corriente en forma fasorial. Ahora vamos a llevarlo aquí, al dominio del tiempo, para compararla con la otra, con la, con la señal de voltaje que nos dieron inicialmente, que debe de cumplir, que debe de estar en fase. Entonces decimos que para llevarlo al dominio del tiempo, y va a ser igual a qué, a multiplicar ese valor RMS efectivo de la señal por raíz de 2, que es una constante, y ya aquí colocamos el seno de omega t, y como están en fase, aquí vemos que I está en 0 grados y B también está en 0 grados. ¿Qué tenemos? Multiplicando raíz de 2 por 14.14 nos va a dar 20 seno de omega t. Vemos que las dos, el ángulo asociado a las dos es 0 grados, y venimos aquí y graficamos. Aquí grafica el autor y dice que la señal de voltaje que sale de 0 y tiene un valor máximo de 100, va a su valor máximo positivo de 100, viene a 0 en pi o 180 grados, baja a su valor máximo pero negativo y vuelve a 0 en 2 pi o 360 grados. Como ahora vamos a graficar, o el autor grafica la señal de corriente, que vamos a tener, que vamos a tener la corriente que también parte de 0, que es el ángulo al cual está asociado a la misma, 0, aquí 0, va a su valor máximo, que es de 20, valor máximo positivo, viene a 0, en el mismo punto en que la señal de voltaje se hace 0, en 180 UPI, va a su valor máximo negativo, y vuelve a 0 en 2 pi o 360 grados, que es el valor donde finaliza también el primer ciclo o un ciclo de la señal de voltaje. Entonces aquí se ve que es un elemento puramente resistivo, el voltaje y la corriente están en fase. Un segundo ejemplo es el mostrado, en que dice que utilizando la álgebra compleja encuentre el voltaje para el circuito de la figura y nuevamente trace las curvas de B e I. Entonces, como es un elemento resistivo que vamos a tener al final, que no importa el ángulo que esté asociado al voltaje o a la corriente, siempre estarán en fase. Entonces, aquí nos están dando en este circuito, tenemos aquí una resistencia de 2 ohmios. Nos piden calcular esta caída de tensión en las terminales de la misma, y nos dan una señal de corriente igual a 4 seno de omega t más 30 grados, es decir, que el ángulo asociado a la corriente es de 30 grados. Comenzamos con llevar la corriente del dominio del tiempo al dominio del fasor, haciendo lo mismo que hicimos anteriormente. Multiplicamos el valor máximo de la corriente, es decir, 4 por 0.707, nos está dando 2.828 amperes, y el ángulo asociado a la señal de corriente de 30 grados. Entonces, para obtener el valor de voltaje, va a ser igual a ese valor de la corriente que ya tenemos de forma fasorial por la impedancia en el resistor. Esto va a ser igual a que a la corriente con su ángulo asociado por la resistencia con el ángulo asociado al mismo, que es de 0 grados. Entonces decimos que 2.828 amperes al ángulo que tiene asociado a la resistencia, la corriente, que es de 30 grados, por 2 ohmios, el ángulo que tiene asociado la impedancia en el resistor, que es de 0 grados. Multiplicamos 2.828 por 2, nos va a dar 5.656, y utilizando álgebra compleja, como tenemos números polares que se hacen con los ángulos se suman. Lo que tenemos que 30 más 0 me va a dar 30 grados como quiera, da 5.656 voltios a un ángulo de 30 grados. Ahora vamos a llevar este valor, esta forma lo tenemos en forma polar, vamos a llevarlo al dominio del tiempo. Entonces el voltaje va a ser igual a raíz de 2, que dijimos que es una constante, por 5.656, el seno de que de omega t más los 30 grados que también están asociados a la señal de voltaje. Entonces, esto nos va a dar como resultado raíz de 2 por 5.656 nos da 8.0 voltios
a un seno de omega t más 30 grados. Entonces, como podemos ver, debido a que el ángulo asociado a la señal de voltaje es el mismo que el asociado a la señal de corriente, 30 grados, ambas señales de voltaje y de corriente, ambas curvas están en fase. Cuando se dibuja en el plano, decimos, si consideramos que de aquí a aquí hay 30 grados y como el ángulo positivo es indica que la señal tanto de corriente como de voltaje inician antes del cero que hemos trazado en el plano, tenemos que la de voltaje que va a ser igual, sale 30 grados antes, lleva su valor máximo de 8 voltios, baja su valor cero después de concluida su semiciclo positivo, baja a su valor máximo negativo y concluye aquí su semiciclo negativo y el ciclo completo ya ahí termina, concluye y va a terminar con respecto al cero que se ha colocado en el plano, va a terminar 30 grados antes de los 360 grados medidos desde cero hacia la derecha en el eje real positivo. Igualmente va a pasar con la señal de corriente, sale 30 grados antes de cero, va a su valor máximo de 4 amperes, viene a su valor cero luego de haber concluido su semiciclo positivo. Miren el mismo punto que lo hizo la señal de voltaje, baja su valor máximo negativo y vuelve a hacer y concluye en el mismo lugar, en el mismo punto que concluyó el ciclo de la señal de voltaje. Entonces se cumple que en un elemento asistivo la señal de voltaje y la señal de corriente siempre estarán en fase. Ahora vamos a ver cuál es el comportamiento de un elemento inductivo. Y aprendimos anteriormente que en el inductor el voltaje adelanta la corriente por 90 grados y que la reactancia de la bobina fue denominada como XL y se determina por el producto de la velocidad angular por la inductancia. Y que si tenemos dado la señal de voltaje igual a B sub M seno de omega t y la queremos llevar a la forma fasorial o debemos llevar a la forma fasorial para resolverlo con álgebra compleja, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a tener este valor efectivo multiplicando el valor máximo por 0.707 o 70.7% de ese valor de señal al ángulo asociado, que en este caso es de 0 grados. Mediante la ley de Ohm, que vamos a tener que la corriente va a ser igual al voltaje ya en forma fasorial con su ángulo de 0 grados entre la reactancia inductiva por el ángulo asociado a él que dijimos que es de 90 grados. Por ende, el voltaje y la corriente va a ser igual al voltaje sobre la reactancia inductiva. Y aquí tenemos la relación que dice que angular, según se opera con números polares, 0 grados menos el ángulo asociado al número que está en el denominador, que es el ángulo asociado al inductor. Entonces, dado que B adelanta ahí, es decir, dado que el voltaje adelanta la corriente por 90 grados, la corriente debe tener asociado un ángulo de menos 90 grados para satisfacer esta condición. El ángulo asociado con el inductor deberá ser igual a 90 grados positivos. Entonces, al sustituir el valor del ángulo asociado con el inductor que vamos a tener, que es lo que dijimos anteriormente, voltaje a un ángulo de 0 entre la reactancia inductiva a un ángulo de 90 grados, es decir, el ángulo asociado al inductor. Vamos a tener el valor de voltaje de forma efectiva entre la reactancia inductiva. Entonces, la forma del ángulo va a ser igual a 0. Este que está positivo pasa para abajo, para adelante, para arriba negativo porque es una recta. Entonces, la corriente va a ser igual a ¿qué? A esta relación de el voltaje en forma ya llevada a la ORMS, valor efectivo, entre la reactancia inductiva a un ángulo de 90 grados.
por lo que en el dominio del tiempo la corriente va a ser igual a que a la raíz cuadrada de 2 por el producto de esta relación resuelta, el voltaje en forma fasorial, en forma RMS, valor RMS sobre la reactancia inductiva por el seno de omega t menos 90 grados que va a estar asociado a la corriente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si vemos qué pasa con la corriente, que la corriente va a estar retrasada 90 grados con respecto a la señal de voltaje, o que el voltaje, tal como se indica en la definición, estará siempre adelantada a la corriente por 90 grados en un circuito puramente inductivo. Entonces, aquí lo dice, el hecho de que el ángulo asociado a la inductancia sea 90 grados se empleará en la siguiente formato de coordenadas polares de la lactancia inductiva para asegurar la adecuada relación de fase entre el voltaje y la corriente de un inductor. Y decimos que la impedancia en un inductor es igual a la reactancia inductiva a un ángulo de 90 grados. Z sub L se denomina impedancia de un elemento inductivo, se mide también en ohms y es una medida de cuánto controlará o impedirá el elemento el nivel de corriente a través de la red, pero se debe tener pendiente siempre que los elementos inductivos son dispositivos de almacenamiento y no disipan como resistores. Z sub L, al igual que Z sub R, es decir, la impedancia en asistencia, al igual que la impedancia en el inductor, no es una cantidad fasorial, por las mismas razones que se indicaba para elementos resistivos, es decir, que no varían en el tiempo. Aquí vamos a ver un ejemplo con un elemento inductivo. Nos dice que utilizando álgebra compleja, encuentra la corriente para el circuito de la figura y trace las curvas del voltaje y la corriente. Aquí vemos el pequeño circuito que nos dan. Tenemos un inductor, una bobina, tenemos la caída de tensión en los terminales de la bobina, tenemos el valor de la reactancia inductiva y por aquí tenemos la corriente que vamos a determinar. Como debemos llevar esto del dominio del tiempo al dominio del fasor, ¿qué hacemos? Nuevamente multiplicamos el valor máximo de esta señal de voltaje por 0.707, nos va a dar 16.968 y el ángulo asociado a esa señal de voltaje que nos dieron es de 0 grados, entonces colocamos el ángulo aquí. Determinamos la corriente que va a ser igual al voltaje entre la impedancia inductiva, la impedancia en el inductor. Entonces va a ser igual que voltaje, ya aquí, ya en su valor RMS o valor efectivo, al ángulo asociado entre la impedancia, entre la reactancia inductiva por el ángulo asociado que es de 90 grados positivo. Entonces decimos 16.968 entre 3 nos va a dar 5.656. Y con respecto a los ángulos, como en forma polar, decimos que si es una división, se resta del ángulo asociado con el numerador con el ángulo asociado en el denominador, y eso nos va a dar un ángulo de menos 90 grados. Llevamos ya esta forma de la señal de corriente de forma fasorial, vamos a llevarla al dominio del tiempo para compararla con la de voltaje y vamos a hacer que la corriente es igual a raíz de 2, la constante, por 5.656, que es el valor que nos dio aquí, y colocamos ya la forma del dominio del tiempo, que es seno omega t menos el ángulo asociado, que es menos 90 grados. Dice que es más, pero el ángulo es menos, va más por menos, va a menos. Esto nos va a dar raíz de 2 por 5.656, nos va a dar 8 amperes por el seno de omega t menos 90 grados. Si vemos la señal de voltaje y la señal de corriente, que vemos que hay una diferencia de 90 grados entre una y otra. Si trazamos en el plano, decimos que nuestra señal de voltaje sale en el punto cero en nuestro plano, ¿verdad que sí? La señal de voltaje. Y como el ángulo asociado a la corriente es de 90 grados negativo, nos indica que vas a comenzar 90 grados después de cero, es decir, no es antes, después de cero, indicando que aquí, que vamos a tener, la señal de voltaje va a subir, va a salir de cero, sube a su valor máximo de 24 voltios, baja a cero en pi o 180 grados, va a su valor máximo negativo y vuelve a cero en 2 pi o 360 grados.
mientras que la señal de corriente va a salir 90 grados después, va a llegar a su valor máximo, va a venir a cero, va a llegar a su valor máximo negativo y va a terminar 90 grados después de haber finalizado la señal de voltaje. Entonces, aquí se cumple que un elemento puramente inductivo, el voltaje adelanta a la corriente por 90 grados. En un elemento capacitivo, la corriente está que adelanta el voltaje en 90 grados y la reactancia capacitiva se determina como 1 sobre la velocidad angular por la capacitancia. Nuevamente, si nos dan una señal de voltaje en el dominio del tiempo para llevar a la forma fasorial, ya hemos expresado en varias ocasiones cómo lo tenemos, aplicando la ley de Ohm y utilizando el área fasorial que tenemos, vamos a tener el valor de voltaje en su valor efectivo, ya en forma fasorial, con el ángulo asociado de 0 grados, y la reactancia capacitiva con su ángulo asociado, que va a ser de menos 90 grados. Y hacemos la operación con los ángulos y con los valores. Como I adelanta B por 90 grados, y debe tener asociado un ángulo de 90 grados positivo para satisfacer esta condición, y el ángulo asociado con el capacitor debe ser igual a menos 90 grados, que al sustituirlo va a resultar lo siguiente. Decimos que la corriente va a ser igual a voltaje con su ángulo asociado por la reactancia capacitiva, que dijimos que tiene un ángulo asociado de menos 90 grados. Ya se lo sabemos. Y aquí tenemos a resolver voltaje sobre la reactancia capacitiva. Cuando operamos los ángulos que tenemos, que que es 0, esto como está en el denominador pasa por arriba con signo ahí, que es una menos este valor, ¿verdad que sí? Decimos que menos por menos da más, entonces la corriente va a ser igual a B sobre X sub C con un ángulo positivo de 90 grados. Cuando lo vayamos a llevar lo menos del tiempo que vamos a tener, que vamos a llevar nuevamente el valor de la corriente máxima a llevar a su valor máximo, y vamos a sacarlo del valor RMS, multiplicarlo por la raíz de 2, que es una constante, y aquí aplicamos la parte de del seno de omega t más el ángulo asociado, que es para llevar al dominio del tiempo. Entonces, en el formato de coordenadas polares, vamos a tener que la impedancia en el capacitor va a ser igual a la reactancia capacitiva con un ángulo asociado de menos 90 grados. Z sub C se denomina impedancia en elemento capacitivo, también se mide en ohm y es una medida de cuánto controlará o impedirá el elemento capacitivo a nivel de corriente de la red. Tener presente que los elementos capacitivos son dispositivos de almacenamiento y no disipan como resistores. Y de igualmente Z sub C no es una cantidad fasorial, debido a que no varía con el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de un elemento capacitivo. Nos pide lo mismo, que utilizando álgebra compleja encuentre el valor de la caída de tensión o voltaje en el capacitor dado, y que trace las curvas de B e I. Tenemos aquí un capacitor que tiene una reactancia capacitiva de 0.5 ohmios. Tenemos una corriente igual a 6 seno de omega t menos 60 grados, y tenemos la caída de tensión en los terminales del capacitor, que es lo que debemos calcular obtener. Llevamos la señal de corriente a forma fasorial, multiplicando el valor máximo por 0.707, que nos da 4.242 amperes, a un ángulo de 60 grados negativo, que es el que tiene aquí la señal, menos 60 grados. Calculamos el valor de la caída de tensión, que sería igual, utilizando ohm, a la corriente por la impedancia en el capacitor, sería la corriente con su ángulo asociado por la reactancia capacitiva y ángulo asociado, que es de menos 90 grados. Decimos 4.242 amperes a un ángulo de menos 60 grados por 0.5 ohmio a un ángulo de menos 90 grados. Esto menos 90 grados es el que está asociado con la reactancia capacitiva, y
menos 60 es el que está asociado con la señal de corriente en la señal dada inicialmente. Entonces multiplicamos 4.242 por 0.5, es decir, vamos a dividir entre 2, vamos a tener el valor de 2.121 voltios y sumamos algebraicamente los ángulos. Decimos menos 60 más menos 90 nos va a dar un ángulo de menos 150 grados. Llevamos esta forma de voltaje de forma fasorial al dominio del tiempo. El voltaje va a ser igual a raíz de 2, la constante, por 2.121, todo lo que nos dan aquí, y colocamos la parte que corresponde al dominio del tiempo, que es seno omega t menos los 150 grados que obtuvimos aquí. Entonces nos va a dar 3.0, 2 por raíz de 2 por 2.121 nos va a dar 3.0 voltios a un seno de omega t menos 150 grados. Entonces, cuando vayamos a graficar, aquí vamos a ver que se cumple que un elemento puramente capacitivo, la corriente adelanta al voltaje en 90 grados. Entonces, venimos con la señal de corriente. La señal de corriente, si tenemos en nuestro plano el 0 aquí, y dice que ya sale 60 grados después de 0, vamos a poner que de aquí a aquí hay 60, ya sale aquí, va a su valor máximo de 6 amperes, viene a su valor de 0, va a su valor máximo negativo y vuelve a 0. La señal de voltaje, ¿cuándo saldrá? 150 grados después de 0. Si suponemos que de aquí a aquí hay 150 grados, él sale, su valor máximo positivo de 3 voltios, viene a 0, va a su valor máximo negativo y después vuelve a 0. Si vemos la diferencia que hay entre esta onda que salió 60 grados después de 0 y esta onda que salió 150 grados después de 0, la diferencia que hay de ahí a ahí desde 90 grados. Entonces, ¿cuál sería el primero? La señal de corriente sería primero, y se cumple que la señal de corriente en un capacitor adelanta por 90 grados a la señal de voltaje. Hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Esperamos como siempre de sus comentarios y que el material le continúe eh, dándole conocimientos necesarios en su adelanto en el conocimiento de circuitos eléctricos, en este caso con lo que son alimentados con corriente alterna. Hasta la próxima.